Muy queridos hermanos, bendiciones para todos. Aquí desde mi búnker los saludo y en latín les digo Pax Vobis, como dice nuestra hermana Juliana. Un saludo para todos, oraciones para todos ustedes aquí desde la oficina donde trabajo, el búnker del más allá. Vamos a tener un tema muy concreto, no va a ser muy largo, pero sí muy actual, los peligros contra la fe. Antes de empezar la exposición, nos ponemos en oración. Vamos a orar juntos, vamos a invocar al Espíritu Santo, vamos a pedirle a Jesús nuestro Señor que nos unja con su Espíritu, el Espíritu Santo, para que todo lo que hagamos sea para su mayor gloria, que el Señor aumente nuestra fe, que todos los días crezcamos en la fe, que tengamos más confianza en el Señor, que no nos dejemos llevar por las modas del mundo, por las ideologías, que nuestra fe esté siempre intacta. Y por eso le decimos a la Virgen, nuestra Madre, a ella que es modelo de fe, a ella la primera discípula de Cristo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, bendiciones para todos los que se están conectando. Desde aquí mi saludo, mi oración, siempre les encomiendo. Saludos a los hermanos que se conectan desde el Santuario del Señor de la Divina Misericordia, desde esta parroquia, también de otras parroquias, desde Tumbes también nos siguen, Arequipa, Chiclayo, Estados Unidos, México, Ecuador, etcétera. Bendito sea Dios, que la iglesia es católica, universal. Vamos a tener esta charla que, como les he dicho al inicio, es muy actual: los peligros contra la fe. No me voy a extender demasiado, vamos a ser concretos, y para ello he preparado un PowerPoint muy sencillo. Ustedes saben que yo no soy muy hábil con las cuestiones tecnológicas, así que un PowerPoint sencillo, un PowerPoint picapiedra, pero he tratado de ser claro para poder dejar las ideas fijas en sus corazones. Comencemos con la exposición. Vamos a hablar de los peligros contra la fe. Esa es la exposición, los peligros contra la fe. Y para ello, en primer lugar, hermanos, vamos a recordar qué es la fe. Porque si nosotros no sabemos qué es la fe, entonces no podemos entender los peligros contra la fe. Yo estoy seguro que si les pregunto qué es la fe, todos ustedes me van a dar respuestas correctas, seguramente con sus propias palabras. Todos ustedes me van a hablar de la fe de una manera muy bonita, porque ustedes son creyentes. Lo mejor es ir al catecismo en la Iglesia Católica. La mejor definición de la fe la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 176. ¿De acuerdo? ¿En qué número encontramos la mejor definición de lo que es la fe? En el número 176. Dice así el número 176 del Catecismo de la Iglesia Católica: la fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. Fíjense qué definición tan importante. ¿Qué es la fe? Es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Es decir, es una entrega total del hombre a Dios. ¿Qué es la fe? Una entrega total del hombre a Dios. La fe exige una adhesión personal del hombre entero a ese Dios que se revela, ese Dios que sale al encuentro del hombre, ese Dios que habla a los hombres en la historia y de manera máxima en Jesucristo.
¿Qué es la fe? Es una entrega total del hombre a Dios, a ese Dios que sale al encuentro del hombre. Por lo tanto, a más se entrega a Dios, más fe. Hay que entregarle a Dios nuestra inteligencia, nuestra voluntad, todo nuestro ser. Hay que entregarle a Dios. La fe, repito, es una entrega total a Dios. La entrega debe ser 100%, no 99.999%. La entrega tiene que ser al 100%. Y entonces van a surgir una serie de peligros contra la fe. Vamos a señalar cuáles son los principales peligros contra la fe y esto nos va a servir a todos para hacer un examen de conciencia. Vamos con el primer peligro contra la fe y es la ignorancia religiosa. No podemos entregarnos a Dios si no lo conocemos bien. Qué importante es conocer nuestra fe. El primer peligro contra la fe es la ignorancia religiosa. La fe exige unas verdades básicas. Si nosotros desconocemos esas verdades, no podemos vivir correctamente las exigencias de nuestro seguimiento al Señor. La ignorancia religiosa lleva a gravísimos errores. Si nosotros no sabemos que Jesús está en la Eucaristía, no vamos a ser eucarísticos. Si nosotros no sabemos qué es la misa, no vamos a vivir bien la misa. Y eso es lo que pasa con las autoridades que tenemos. No son católicos practicantes. Por más que estén las autoridades bautizadas, no saben lo que es la misa. Porque si supiesen lo que es la misa, no darían esas disposiciones absurdas de que las iglesias estén cerradas cuando todo prácticamente está abierto. La ignorancia religiosa hace mucho daño. El primer peligro contra la fe, digo yo, es la ignorancia religiosa. Por eso decimos que la ignorancia religiosa lleva a gravísimos errores. Si una persona conoce bien su fe, conoce las verdades básicas de la fe, esa persona puede vivir correctamente su fe. Por eso es fundamental que nos formemos. No estoy diciéndote que te aprendas de memoria el catecismo, no estoy diciendo que te aprendas de paporreta la Biblia, pero hay unas verdades básicas que nosotros debemos conocer. Conocer las verdades que están en el credo, conocer cuáles son los sacramentos, conocer cuáles son los mandamientos, conocer lo básico de la Biblia, y de esa manera nadie nos va a engatusar. Porque si una persona es ignorante en su fe, esa persona puede ser fácilmente engañada. Católico ignorante se vuelve protestante. Cuando un católico está bien formado, la fe de ese católico está sólida, está firme. Nadie lo va a engatusar. Por eso, cuidemos nuestra formación. Y les felicito a ustedes que siempre se conectan a las charlas para formarse. Todos tenemos que formarnos, hay que conocer nuestra fe, hay que conocer la belleza de nuestra fe católica. Hay personas que por ignorancia cometen gravísimos pecados. Si tú estás bien formado, vas a vivir correctamente tu fe. ¿Cómo vamos a amar a la Virgen si no la conocemos? Hay personas que creen que la Virgen de Lourdes, la Virgen del Carmen, la Virgen de Chapi, la Virgen de la Puerta, la Virgen de Cocharca son comadres. Hay una sola Virgen María. Lo que pasa es que hay varias advocaciones. Yo me he encontrado con personas, y no es broma, que creen que la Virgen de Chapi es prima de la Virgen de Lourdes. Imagínense ustedes. Eso se llama ignorancia religiosa.
Por ignorancia religiosa se tiran las cenizas de un difunto al mar, por ignorancia religiosa. No se respetan los restos mortales de un difunto por ignorancia religiosa. Y los sacerdotes tenemos gran porcentaje de la culpa porque muchas veces no predicamos las verdades de la fe. Por lo tanto, mea culpa. ¿Cuál es el primer peligro contra la fe? La ignorancia religiosa. Por tanto, hay que formarnos. Hay que conocer lo básico de nuestra fe. Hay que conocer lo básico de la Escritura. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. Juan 17:3. Hay que conocer al Dios vivo y verdadero, a ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No podemos amar lo que no se conoce. Dicho en lenguaje criollo, ojos que no ven, corazón que no siente. No se puede amar lo que no se conoce. Hay que conocer nuestra fe. Vamos con el segundo peligro contra la fe. ¿Cuál es el primer peligro? La ignorancia religiosa. El segundo peligro es la superstición. La superstición también se mete en la vida de un cristiano y la superstición daña la fe. Este peligro está siempre al acecho porque todos queremos soluciones fáciles, queremos muchas veces salidas mágicas. El segundo peligro contra la fe es la superstición. La superstición lleva a pensar que algunas cosas, ritos, nos traerán beneficios. La fe no es supersticiosa. Creer en Dios no significa que estamos libres de enfermedades u otros males. Queridos hermanos, no hay que ser supersticiosos. Hay que confiar en Dios. Pero el hecho de creer en Dios no significa que estás vacunado contra las enfermedades, vacunado contra los accidentes. Hay personas que utilizan inclusive objetos religiosos como amuletos. Eso está mal. Por si acaso, los brujos también usan agua bendita. El agua bendita es un sacramental y está bien usar agua bendita. Está bien. Dice Santa Teresa de Jesús que el agua bendita hace temblar al diablo. Está bien usar agua bendita. Pero el agua bendita no trae efectos mágicos. Hay personas que creen que porque uno le echa agua bendita ya no le va a pasar nada. Queridos hermanos, confiemos en Dios, pero no caigamos en la superstición de pensar que porque tengo este objeto, porque hago este rito, ya no me va a pasar nada. Yo me acuerdo una vez, cuando estaba en la Facultad de Teología, me encontré en el patio con un chico que estaba un poco triste y le digo, ¿qué te pasa? Padre, tengo miedo. Y yo le dije, no te preocupes, te voy a dar una bendición potente. Le hice una bendición. Los que me conocen saben que yo hago la cruz en tamaño natural. Y este chico me dijo, gracias, padre, gracias por la bendición. Ahora no me va a pasar nada. Al día siguiente me encontré con el chico y me dijo, padre, después de que usted me dio la bendición salí y en la avenida Sucre me cuadraron, me robaron la billetera. ¿Qué te puedo decir? El hecho de que uno reciba la bendición no significa que ya no te va a pasar nada. Por supuesto que hay que recibir la bendición. Pero muchas veces el Señor permite que nos pasen males y eso pone a prueba nuestra fe. No hay que ser supersticiosos. La superstición hace daño a la fe. Y otra cosa, no estemos haciendo caso a revelaciones que no están aprobadas por la iglesia, porque eso también hace daño a la fe. Todo lo que la iglesia quiere que sepas para tu salvación está en la Biblia y la iglesia te explica la Biblia. Y además todo está bien explicado en el catecismo. No caigamos también en esa deformación de la fe de estar haciendo caso a revelaciones que no están aprobadas por la iglesia. Por lo tanto, ¿cuál es el segundo peligro contra la fe? La superstición. No hay que ser supersticiosos.
Y si quieres comprarte un departamento en el piso 13, cómpratelo, no te va a pasar nada. Si Dios no quiere, estamos en las manos de Dios. Y si hay una escalera, pasa por debajo, no te va a pasar nada. Y si se te cruza un gato negro, igual, no te va a pasar nada, tranquilo, estás en las manos de Dios. Si te gusta el seco de gato, atrapa al gato y cómetelo. No hay que ser supersticiosos. El segundo peligro contra la fe es la superstición. Nada de supersticiones, nada de amuletos, nada de leer el horóscopo. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yavnia que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Segunda de Macabeos 12:40. ¿Qué pasa aquí en Segunda de Macabeos 12:40? Que los soldados judíos que habían muerto por su fe tenían amuletos. Y eso está mal. No hay que tener amuletos. No hay que ser supersticiosos. Confiemos en el Señor. Todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Si viene la enfermedad, si viene un mal, todo eso pone a prueba nuestra fe. No pensemos que porque tenemos un objeto, hacemos un rito, ya estamos vacunados contra todo tipo de mal. Queridos hermanos, a confiar en el Señor, a no tener esa visión supersticiosa de pensar que hay objetos o ritos que traen soluciones mágicas. Vamos con el tercer peligro contra la fe. Así que nada de tener amuletos. Aquellos que tienen en sus casas dientes de cocodrilo o colas de rata, lo botan ahorita. Y nada de tener budas y rascarle la guata al Buda. Nada de eso. Tercer peligro contra la fe, la adivinación, la magia y la hechicería. Esto es muy grave. Es gravísimo. Es un pecado muy grave. Acudir a divinos, brujos, hechiceros. Por si acaso, no hay brujos, entre comillas, buenos. No hay brujería buena. Toda brujería es mala. Toda brujería es mala. No existe brujería blanca. La adivinación, hechicería y magia son atentados directos contra el amor y la confianza en Dios. Es abrir la puerta directamente al diablo. Quien va al brujo, quien va al adivino, quien va al hechicero, quien va a un vidente, está abriendo la puerta directamente al diablo. ¿Cuántas posesiones diabólicas han ocurrido por ir a brujos, hechiceros, adivinos, mediums, videntes? Queridos hermanos, ¿en quién confiamos? En Dios. Hay que confiar en Dios. Repito, estamos en las manos de Dios. Acuérdense de lo que es la fe. La fe es una entrega total a Dios. Si confías en Dios, tu futuro está en Dios. ¿Por qué quieres adivinar tu futuro? Tu futuro ya lo sabes. Si vives con Cristo, tu futuro es la vida eterna. Dice San Pablo que somos ciudadanos del cielo. Filipenses 3:20. Nada de ir a divinos, nada de ir a brujos, nada de ir a mediums, nada de ir a videntes. Todo eso es un atentado directo contra el amor y la confianza en Dios. Además que vas a perder tu plata, porque los adivinos, hechiceros, brujos son estafadores. A ver, ¿por qué no se ganan la lotería? No se dirijan a los nigromantes, ni consulten a los adivinos haciéndose impuros por su causa. Yo, Yahvé, Dios de ustedes. Levítico 19:31. Al Señor le ofende que nosotros vayamos a brujos, adivinos, hechiceros. Es una falta total de confianza y de amor a Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, nada de acudir a estos lugares
donde coqueteamos con el cachudo, con Satanás. Aquel que va a un brujo, a un hechicero, a un medium, a un vidente, está coqueteando con Satanás. Y Satanás no es tonto, te va a atrapar. ¿Cuántos casos conozco de personas que han quedado infestadas por el diablo por haber ido a estos lugares? A donde tenemos que ir es al sagrario, ¿de acuerdo? Por eso vuelvo a lo que he dicho antes. Las autoridades que tenemos, que no son católicas, hacen mucho daño actualmente al pueblo de Dios, impidiendo que el pueblo vaya a los templos, no solamente a participar de la misa, sino a adorar a Jesús que está en el sagrario. Necesitamos ir al sagrario. Necesitamos de la Eucaristía. Vamos con el cuarto peligro contra la fe, también muy actual, el comunismo. Sí, el comunismo es un peligro contra la fe. Hay que decirlo con claridad. Un católico no puede ser comunista. El comunismo es ateo, comenzando por ahí. El comunismo es ateo. Nosotros no somos ateos. Por cierto, ¿saben cuál es el colmo de un ateo? Decir, soy ateo gracias a Dios. El comunismo promueve la lucha de clases para lograr una supuesta sociedad sin clases. Esto es totalmente irreal. Ustedes saben muy bien que ahí donde ha entrado el comunismo, ahí no ha habido igualdad, porque al final el Partido Comunista es el grupo de los privilegiados, los que están en el gobierno, en los países comunistas, comen churras fritas y el pueblo su torreja y su emoliente. Así es. No existe el paraíso comunista. No existe. El comunismo es responsable de varios genocidios. Por si acaso, Stalin, Mao, etcétera, Pol Pot, dictadores comunistas, son responsables de genocidios. Ahí donde entra el comunismo, ahí hay genocidios. Y se persigue a la iglesia. Nuestra fe no promueve el odio de clases. El comunismo es un peligro contra la fe. Y los comunistas son rabiosamente anticatólicos. Lean lo que pasó en la Guerra Civil en España. En la Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, los comunistas asesinaron a obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, salvajemente fueron asesinados, todos los consagrados, profanaron las iglesias. El comunismo promueve siempre la violencia, promueve el odio de clases, y nosotros no promovemos el odio de clases. Si una persona progresa, bendito sea Dios, ¿por qué tengo yo que generar odio a una persona que ha progresado con su trabajo honesto? Queridos hermanos, el comunismo es un peligro contra la fe. Jesús no viene a traer esa violencia entre las clases sociales. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó cuando Pedro sacó la espada y cortó la oreja a uno de los que querían atrapar al Señor? Jesús, ¿qué dice? Guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Mateo 26, 52, 53. Jesús no viene a traer aquí el odio contra los ricos. No, Jesús quiere la paz. Y Jesús también no quiere que haya personas que vivan en condiciones infrahumanas. ¿Por qué no surge? Porque hay explotación. Y eso también está mal, hay que decirlo. Por eso son responsables de que triunfe el comunismo en algunos países aquellas personas que teniendo dinero no se preocupan de mejorar las condiciones de vida de las personas más pobres.
Eso también hay que decirlo. Si nosotros permitimos que en una sociedad haya explotación, haya injusticias, todo eso es un caldo de cultivo para que surja el comunismo. Por eso hay que preocuparnos de las personas más necesitadas y hay que fomentar que las personas necesitadas tengan los medios para una vida digna. Por lo tanto, nada de comunismo. Los primeros comunistas fueron Adán y Eva. ¿Por qué? Porque estaban desnudos, no tenían zapatos, no podían comer manzanas y encima les decían que estaban en el paraíso. Vamos con el quinto peligro contra la fe. El progresismo. Vamos a explicar esto porque seguramente a algunos no les suena. ¿Qué es el progresismo? Eso se da dentro de la iglesia. El progresismo viene a ser esa idea de que la fe y la moral de la iglesia deben cambiar. Los progresistas ideologizan, sobre todo con ideas marxistas, la fe y la moral de la iglesia. El progresismo quiere que la iglesia cambie su fe, cambie su moral para hacerse más, entre comillas, cercana al hombre de hoy. En realidad es propio del progresismo ideologizar la fe y la moral de la iglesia, sobre todo con ideas marxistas. Y por eso presentan a Jesús como revolucionario, pero un revolucionario social. Presentan a la iglesia como si en la iglesia hubiesen dos bandos, la jerarquía, los ricos, el pueblo, los pobres, y hay que enfrentar. Buscan que la iglesia cambie su moral, por eso muchos progresistas, que repito, son incluso algunos clérigos, quieren que se apruebe la unión entre personas del mismo sexo, para que la iglesia se acerque al hombre de hoy. Los progresistas quieren que no se necesite la confesión para comulgar, que todos comulguen, todos son, dicen los progresistas, del pueblo que tiene que acceder a la Eucaristía. Vamos a ver, la Eucaristía, por supuesto, lo más sagrado que hay, se ofrece a todos, pero no todos pueden. Sabemos que quien está en pecado mortal no puede acercarse al sacramento de la Eucaristía, pero los progresistas quieren cambiar todo eso. Meten sus ideas marxistas dentro de la iglesia. Y por eso el progresismo también es un peligro contra la fe. Los progresistas, por ejemplo, usan un lenguaje que al toque uno los identifica, un lenguaje marxista. La jerarquía oprime al pueblo. La institución. Hay que hacer que el pueblo haga la liturgia, que no hayan normas, etcétera, etcétera. Eso es propio del progresismo. Hay que decir que la fe no cambia. Las verdades de fe son intocables. La iglesia tiene una fe y una moral que no va a cambiar. Los progresistas quieren que cambie. Cuando San Pablo le escribe a Timoteo, dice: guarda el depósito, cuida la fe, evita las palabrerías profanas y también las objeciones de la falsa ciencia. Algunos que la profesaban se han apartado de la fe. Primera de Timoteo 6, 20, 21. El progresismo hace mucho daño porque quiere cambiar aquello que no debe cambiarse, la fe y la moral de la iglesia. Quieren cambiar los dogmas. Es propio del progresismo ideologizar la fe. Por ejemplo, los progresistas quieren que las mujeres sean ordenadas sacerdotisas. Eso no se puede porque Jesús ha instituido el sacramento del orden y lo ha instituido señalando a los varones como sujetos. Eso viene de Jesucristo y no es discriminación, porque la criatura más santa que ha existido en la tierra es una mujer, la Virgen María. Ahora, Jesús nuestro Señor ha querido que sean los varones los ministros sagrados.
¿Por qué cuando ustedes se vayan al cielo le preguntan a Jesús? A mí no me lo pregunten, es voluntad de Jesucristo. ¿Por qué? No lo sé, pero es voluntad de Jesucristo. Entonces los progresistas dicen, no, vamos a hacer que la mujer también reciba el sacramento del orden. Eso no se puede, porque Cristo ha querido que sean los varones los ministros sagrados. Y eso no significa minusvalorar a la mujer. Al contrario, en la iglesia siempre se ha dicho que el modelo de seguimiento a Cristo es una mujer, la Virgen María. Entonces, los progresistas quieren cambiarlo todo. Por eso también hablan de reinventar la iglesia. La iglesia no se reinventa, por si acaso. La iglesia tiene una estructura que no cambia y que no va a cambiar porque viene de Cristo. Por lo tanto, el quinto peligro contra la fe es el progresismo. Los progresistas quieren cambiarlo todo. Y a los progresistas les molesta cuando se habla de la tradición de la iglesia. Les molesta. Porque ellos quieren cambiarlo todo. Yo no voy aquí a hacer juicios sobre las intenciones. Pueden tener muy buenas intenciones, pero están equivocados. En el lenguaje de barrio decimos que son los rogelios de la iglesia, para que me entienda. Ahora, el otro extremo, que es un peligro contra la fe, es el integrismo, es el otro extremo. El progresismo, podemos decir que son los zurdos dentro de la iglesia que quieren cambiarlo todo, que ideologizan desde el marxismo. Pero está el otro extremo. Todos los extremos son malos. El integrismo es el otro extremo. No es correcto tampoco el integrismo. Padre Carlos, ¿con qué se come eso? Vamos a explicar, para eso estamos dando esta charla. ¿Qué es el integrismo? El integrismo es el extremo del progresismo. El progresismo lo quiere cambiar todo, desde sus ideologías izquierdistas. El integrismo más bien señala que solo lo pasado es válido y no admite que haya cuestiones en la iglesia que pueden cambiar. En la iglesia hay cuestiones que pueden cambiar. Aquello que no es del núcleo de la fe puede cambiar. Por ejemplo, antiguamente se celebraba la Santa Misa en latín. Por si acaso, también se puede celebrar en latín hoy en día, no está prohibido. Pero se ha visto que mejor es celebrar la Santa Misa en lengua vernácula para que la gente entienda. Eso no significa descartar el latín. El latín es el idioma oficial de la iglesia. El integrismo dice, no, la misa tiene que seguir siendo en latín. Eso es integrismo. Porque el hecho de que la misa ahora se diga en lengua vernácula, ¿qué es lengua vernácula? Lengua propia, no significa que ha cambiado la fe. La fe no cambia, pero sí cuestiones que no son esenciales en la vida de la iglesia. Hay cuestiones que no son esenciales. Antiguamente se tocaba el órgano, ahora también se puede tocar el órgano. Pero porque alguien toque guitarra en la misa no significa que está cometiendo un pecado. El integrista dice, no a la guitarra, solamente el órgano. Un momentito, tranquilo. Hay cuestiones en la fe que son esenciales, cuestiones de fe que no cambian. Pero hay cuestiones en la vida de la iglesia que no son esenciales a la fe. Es el caso de la lengua con la que se celebra la Santa Misa. Ahora, lo que no cambia es la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Eso no cambia. La fe hay que cuidarla, pero hay cuestiones en la vida de fe que pueden cambiar. Y no hay por qué escandalizarse. Los integristas solamente se quedan con el pasado y no admiten que puedan haber cambios que, repito, no tocan el núcleo, no tocan la esencia de la fe. Otro caso es la forma como visten los sacerdotes. Los integristas dicen que todos los sacerdotes deben vestir sotana. Si no visten sotana, son unos pecadores. Un momentito. El sacerdote debe tener un signo, es verdad. Sí, debe tener un signo.
Y los religiosos deben mantener sus hábitos, pero no es hoy obligatorio que un sacerdote use sotana. No es obligatorio, basta un distintivo. Entonces, no hagamos un terremoto de cuestiones que son secundarias. Por cierto, yo antiguamente, en mis primeros años de sacerdote, usaba más la sotana. Mi sotana ya está viejita, como les he dicho, tiene un hueco porque una vez planché y le dejé un hueco, ahí está remendada. Ahora ya no uso tanto la sotana, más uso el clériman, pero eso no cambia mi esencia, que sea sacerdote. Entonces, no caigamos en los dos extremos. Ni el progresismo, que lo quiere cambiar todo desde su ideología izquierdosa, y el integrismo, que es conservadurismo. Jesús dice: así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. Mateo 13:52. En la iglesia tenemos lo nuevo y lo viejo. Hay cosas novedosas. La iglesia también tiene que renovarse en muchas cosas, pero hay cuestiones que no cambian. El núcleo de la fe no cambia. La esencia de la fe no cambia. La moral de la iglesia está intacta. Y hay cuestiones que pueden cambiar. Vamos con el séptimo peligro contra la fe, la masonería. La masonería es un peligro contra la fe. Por si acaso, es incorrecto pensar que hoy en día la iglesia permite a un católico ser masón. No, hermanos, la iglesia no permite que un católico sea masón. Ciertamente en el Código de Derecho antiguo de 1917 se hablaba directamente de la masonería, y en el nuevo Código de Derecho Canónico de 1983 no se menciona la masonería, pero sí las sociedades secretas. Y la masonería es una sociedad secreta. La masonería es una sociedad secreta que históricamente ha promovido ataques y persecuciones de todo tipo a la iglesia. Sabemos que hay grados de masonería. Y en los grados más elevados se pide, para poder ascender, que hayan profanaciones a la Eucaristía o que hayan ataques directos contra la iglesia. En el fondo de la masonería hay una visión contraria a la fe católica, pues no reconocen a un Dios que interviene en la historia. El masón no reconoce a un Dios que interviene en la historia. Para el masón, Dios es el gran arquitecto. Ha creado todo, pero ya se desatiende del mundo. Entonces hay una visión totalmente diferente de la visión católica de Dios. Los católicos creemos que Dios ha creado el mundo y que Dios interviene, Dios es providente, Dios se ha metido en la historia. Los masones no. Pero además, como les he dicho, la masonería es una sociedad secreta. El hecho de ser sociedad secreta ya implica que no es algo bueno. Todo lo que es cerrado y secreto no es algo bueno. La iglesia no acepta cuestiones cerradas, sociedades secretas, que sabemos históricamente además han promovido ataques de todo tipo contra la iglesia. La masonería siempre ha estado en el fondo de los ataques que ha tenido la iglesia en los últimos siglos. Por lo tanto, la masonería es un ataque contra la fe. Hay testimonios de personas que han sido masones, personas que estuvieron en la masonería. No es fácil, es casi imposible salirse, pero pudieron salirse y han dado testimonios de cómo dentro de la masonería se inculca un odio contra la Iglesia Católica. Y repito, gran porcentaje de persecuciones contra la Iglesia Católica han surgido de la masonería. No les tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Mateo 10:26. Es totalmente incorrecto formar parte de sociedades secretas.
Todo se tiene que saber. ¿Por qué ocultarse? ¿Por qué formar parte de sociedades secretas? Jesús dice que todo se tiene que descubrir. Todo se tiene que descubrir. Vamos al octavo peligro contra la fe, el secularismo o el laicismo. Padre, ¿qué es eso? Vamos a explicar. Esto es muy actual. La mayoría de los países han caído en el secularismo o el laicismo, y el Perú también está cayendo. Estamos en el peligro número 8. Vayan anotando, al final les voy a tomar un examen oral, con nota. ¿Qué es el secularismo o el laicismo? Es lo mismo. Vamos a explicar. El secularismo o laicismo es un pensamiento rabiosamente anticatólico que impide las manifestaciones públicas de la fe. ¿Por qué? Porque el secularismo o laicismo dice que la fe debe ser solo para el ámbito privado. Por eso, en países donde hay un gran secularismo o laicismo, se prohíben los crucifijos en los hospitales, los crucifijos en las escuelas. Se prohíben los signos religiosos. Esto es un atentado contra la libertad religiosa. El secularismo, el laicismo, dicen tu fe en tu casa, pero en la calle no. Nosotros nos oponemos al secularismo, al laicismo, porque nuestra fe no es un sombrero que nos sacamos y nos ponemos. La fe marca nuestra vida. Y yo soy creyente en mi casa, en la plaza de armas, en el mercado, jugando fulbito con mis amigos o comiéndome un ceviche en el kiosco. Soy un creyente y nadie me puede impedir manifestar mi fe. Nadie me puede impedir tener un rosario en el pecho. Nadie me puede impedir tener una estampa del Señor de los Milagros en mi carro. El secularismo o el laicismo dice todo lo religioso en tu casa. Está prohibido que manifiestes tu fe en el ámbito público. Esto es un atentado contra la libertad religiosa. Por ejemplo, en muchos países de Europa se ha metido con fuerza el secularismo y el laicismo y se llega inclusive a destrozar cruces, a romper imágenes sagradas. Queridos hermanos, si nosotros no nos ponemos las pilas, eso va a pasar en el Perú. Ahorita nos están arrinconando. Nos están arrinconando. Las autoridades que tenemos son autoridades que promueven el secularismo, el laicismo. Quieren arrinconar a la iglesia. Nosotros no debemos permitir que nos gobiernen autoridades laicistas. ¿Qué es una autoridad laicista? Una autoridad que quiere que la iglesia esté encerrada en una sacristía y que los católicos no muestren su fe en el ámbito público. A mí nadie me puede prohibir que manifieste mi fe en la calle. Nadie. Por supuesto que si una persona tiene una fe que es fanática y que forma parte de un grupo de fanáticos religiosos, el Estado sí puede intervenir porque ya se está poniendo en peligro el bien común. Imagínense una secta de fanáticos que tienen como orden quemar aquello que no coincide con su credo. Entonces, esa secta, por supuesto, hay que prohibirle porque esa secta está atentando contra el bien común. Pero nosotros los católicos no atentamos contra el bien común. Nosotros queremos ser buenos ciudadanos. Y nadie nos puede prohibir sacar una procesión por las calles, nadie nos puede prohibir rezar el rosario en un parque, nadie nos puede prohibir rezar el Vía Crucis en un parque, como ya lo vamos a hacer, ya se les darán las indicaciones. Estamos en una situación bien complicada. No podemos promover autoridades laicistas. No podemos promover autoridades laicistas. Hay que respetar la libertad religiosa. Y esto significa respetar también los otros credos. Por ejemplo, si una chica musulmana quiere ir por la calle con su vestimenta, eso hay que respetar. En Francia, lamentablemente, que es un país con un gran laicismo,
se ponen obstáculos para que los creyentes no manifiesten públicamente su fe. Y eso puede pasar en el Perú. El Señor ha dicho, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Marcos 16:15. Es una orden del Señor, vayan por todo el mundo. Anda a la calle, al mercado, al parque, a una tienda, anuncia el Evangelio. Nadie te lo puede prohibir, nadie. Y no podemos permitir que autoridades laicistas nos gobiernen. Así que, ¿cuál es el octavo peligro contra la fe? El secularismo o el laicismo. ¿Qué es el secularismo o el laicismo? Es esa corriente rabiosamente anticatólica que quiere impedir que los creyentes manifiesten públicamente su fe. Quieren arrinconar al creyente en su casa. En tu casa sí manifiesta tu fe, pero en la calle no. Eso no lo admitimos. Es un peligro contra la fe. El noveno peligro es el relativismo. ¿En qué consiste el relativismo? El relativismo es una corriente nefasta porque señala que no hay verdades objetivas. Cada uno, dice el relativismo, tiene su verdad y que cada uno viva como le da la gana. El relativismo está en la raíz de todas las inmoralidades. Cada uno tiene su verdad, que cada uno viva como le da la gana. Si tu verdad es que te puedes casar con una yegua, pues esa es tu verdad, cásate con una yegua. Queridos hermanos, el relativismo es nefasto, es el cáncer de la sociedad y es un peligro contra la fe. Hoy en día el relativismo está muy metido en todos los ambientes. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y bueno, que cada uno haga con su vida lo que quiera. Queridos hermanos, la verdad es objetiva. Matar es malo. Por lo tanto, no se puede decir para ti es malo, para mí es bueno. No, matar objetivamente es malo. No es una cuestión subjetiva, sino objetiva. Robar objetivamente es malo. No es que para ti es malo, para mí es bueno, no. Mentir objetivamente es malo. No es que para ti es bueno, para mí malo, no. Por lo tanto, hay verdades objetivas. Esto que tengo en la mano, que es un celular último modelo, marca China, Chanchito, es un celular. Esto no es, por si acaso, un libro, es un celular. Esto es un celular, último modelo, pero es un celular, no es un libro. La verdad es objetiva. El relativista dice, no, esto para mí es un libro. No, esto es un celular. Lamentablemente, el relativismo, que está muy metido en la sociedad, es un ataque contra la fe, porque la fe tiene que ver con la verdad. Y la fe se manifiesta con una vida moral íntegra, porque la fe no es una cuestión solamente teórica, la fe hay que vivirla. Entonces, una persona relativista es una persona que no tiene verdadera fe, porque ha caído en el libertinaje. Y un creyente no cae en el libertinaje, un creyente vive la verdadera libertad. Dice Gálatas 5:1, para ser libres nos ha liberado Cristo. Nosotros no vivimos de cualquier manera, queremos vivir con Cristo Jesús. Queremos vivir en la verdad y que nuestros actos sean verdaderamente buenos. Eso es lo propio de un creyente. En cambio, cuando entra el relativismo, pues todo lo arruina. Cada uno tiene su verdad, cada uno que viva como le da la gana. Y entonces tenemos el caos moral. La verdad les hará libres. Juan 8:32. La verdad nos hace libres. Juan 8:32. Vamos con el siguiente peligro, el 10º peligro. Vayan anotando que les voy a tomar examen oral y las notas van a salir publicadas. La nueva era,
esto también es muy actual. ¿Qué es la nueva era? Es como un sancochado. Discúlpeme la expresión. La nueva era es como un sancochado. La nueva era es una mezcla de varias creencias y por eso se muestra atractiva. Mezcla el budismo, el hinduismo, el cristianismo, la filosofía, la comida vegetariana. Es un sancochado. Pero trae gravísimos errores, como el panteísmo. La nueva era te dice, todo es Dios, todo es energía. Todo es energía. Energía divina. Eso es panteísmo. La reencarnación es propio de la nueva era. Te mueres y tu alma toma otro cuerpo. Si has sido bueno, un cuerpo mejor. Si has sido malo, un cuerpo peor. Y así te vas purificando a través de las sucesivas reencarnaciones. La nueva era mete confusión en la devoción a los ángeles. Por cierto, no acepten ritos raros con relación a los ángeles, porque eso es nueva era. Ya les he dicho alguna vez en una charla, eso de que a tal hora te van a visitar unos ángeles, prende tus velitas, abre tu puerta, que te van a visitar unos ángeles, eso no enseña la Iglesia Católica. Si haces eso, te van a visitar unos rateros y te van a robar porque has dejado tu puerta abierta. Queridos hermanos, no hagamos cosas raras. La nueva era trae cosas raras, devociones raras. Y por supuesto, la nueva era niega que Jesús es el único Salvador. La nueva era tiene que ver con los gnósticos. Entonces, los gnósticos hablan de los sabios que han habido en el mundo. Confucio, un sabio. Mahatma Gandhi, otro sabio. Jesús, otro sabio. Ponen a Jesús al nivel de otros personajes. Y Jesús no está al nivel de otros personajes. Jesús es lo máximo. Lo peor de la nueva era es que consideran a Jesús como un sabio más. No, hermanos, Jesús no es un sabio más. Jesús es Dios hecho hombre. El único que salva. La nueva era es un sancochado. Pero es una espiritualidad atractiva porque te habla de estar en paz contigo mismo, en paz con la energía del mundo, te habla de unos cristales, de la buena vibra, la mala vibra, te habla de tener buenas energías, rechazar malas energías, etcétera, etcétera, etcétera. Es un peligro contra la fe. Nosotros no podemos admitir de ninguna manera la nueva era, que es una mezcla de varias creencias y todo ello nos confunde. Todo ello hace que tengamos una visión que no es cristiana de la realidad. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo 1, 3 al 4, le dice, al partir yo para Macedonia, te rogué que permanecieras en Éfeso para que mandaras a algunos que no enseñasen doctrinas extrañas, ni dedicasen su atención a fábulas y genealogías interminables, que son más a propósito para promover disputas que para realizar el plan de Dios fundado en la fe. Por lo tanto, lo que dice Pablo a Timoteo es muy actual y se aplica a la nueva era. La nueva era trae doctrinas extrañas, fábulas, cuestiones raras, muy atractivas, pero raras, y que no armoniza con la fe católica. Nada de nueva era, que es un atentado directo contra nuestra fe. Vamos con el siguiente peligro. ¿Cuál es? ¿Se acuerdan? ¿Qué número estamos? ¿Se acuerdan qué número estamos? El número 11, el consumismo. Hay que saber que el consumismo también afecta a nuestra fe. Sí, hermanos, el consumismo afecta a nuestra fe. ¿Qué es el consumismo? El consumismo es una corriente que lleva a sobredimensionar los bienes materiales y nos hace creer que valemos por lo que tenemos y no por lo que somos. La fe nos dice que nuestro tesoro es el Señor. Nuestro tesoro es el Señor, no los bienes materiales. Hay que tener lo necesario para una vida digna. No está mal progresar con nuestro trabajo honesto, pero no caigamos en el consumismo. Una persona que ha caído en el consumismo es una persona cuya fe se ha debilitado. ¿Por qué? Porque una persona que ha caído en el consumismo
ha colocado los bienes materiales por encima de Dios. Y entonces se ha convertido esa persona en una idólatra del dinero. Una persona idólatra del dinero ha desplazado al Dios vivo y verdadero por los bienes materiales, por el dinero, por la plata. El consumismo también es un atentado contra la fe. Repito, no hay que satanizar el progreso material, como hace el comunismo. Hay que esforzarnos por mejorar nuestra condición económica, hay que ahorrar, todo eso está bien, pero hay un orden. Primero Dios, y luego de Dios el prójimo, y luego uno. Y los bienes materiales son medios, no son fines. El dinero es un medio, y el dinero debe servir para dar gloria a Dios. ¿Y cómo damos gloria a Dios? Cuando somos generosos con el dinero, ayudando a los necesitados, cuando somos sobrios también. Todo eso permite dar gloria a Dios con el dinero. No hay que estar acumulando sin ton ni son. Jesús dice, nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24. Queridos hermanos, el consumismo es un peligro contra la fe. Porque el consumismo hace que yo deje de entregarme totalmente a Dios, y no se olviden que la fe es una entrega total a Dios, y me comienzo a entregar al dinero. ¿Y qué pasa cuando una persona se entrega totalmente al dinero? Se entrega a la vorágine del consumismo. Puede caer en la corrupción. Los padres de la iglesia decían que el dinero es el estiércol del diablo, cuando el dinero no se usa bien. ¿Por qué hay corrupción? Por esa avidez al dinero. Entonces, hay que tener cuidado con el consumismo. El consumismo quita la paz. Una persona que tiene fe en Dios no pierde la paz. Nosotros debemos de poner en primer lugar de nuestra vida a Dios. Él es nuestro tesoro. No es el dinero. El dinero, repito, hay que colocarlo en su debido lugar. Hay que tener lo necesario para una vida digna. Es una vergüenza que haya personas en la sociedad que no tienen lo necesario para una vida digna. No hay una persona que estaba tan misia que había caído en el consumismo. Estaba con su mismo zapato, con su mismo pantalón, con su misma camisa, años. Vamos con el peligro número 12, la ideología de género. La ideología de género también es un peligro contra la fe y desgraciadamente la ideología de género también está ganando terreno. Se está lavando el cerebro a niños, a jóvenes, con la ideología de género. La ideología de género es un atentado directo contra la verdad de la persona humana al negar la diferenciación sexual. Existimos o como varones o como mujeres. La persona humana es una persona sexuada. La persona humana existe o como varón o como mujer. El varón tiene cuerpo de varón, tiene psicología de varón, tiene afectividad de varón, tiene todo lo de varón. Y la mujer tiene cuerpo de mujer, afectividad de mujer, psicología de mujer, todo de mujer. El varón es XY, la mujer es XX. Así existimos. Pero la ideología de género dice no. Lo que importa es el género, no la sexualidad, no el sexo en sentido varón o mujer, sino el género. Y dice el género es lo que uno construye. Es decir, tú puedes tener un cuerpo de varón, pero tu género puede ser femenino, eso es lo que vale. Esto es de locos. Y por eso la ideología de género es un atentado directo contra la fe, porque es un atentado directo contra la persona humana, y todo lo que atenta contra la persona humana atenta contra nuestra fe. Toda visión deformada de la persona humana afecta a la fe.
¿Cómo voy a seguir yo a Cristo con radicalidad si soy partidario de la ideología de género que deforma la visión correcta de la sexualidad? ¿Cómo voy a seguir a Cristo con radicalidad, que es lo propio de alguien que tiene fe, si yo acepto todo tipo de relaciones, varón con varón, mujer con mujer, varón mujer, varón dos mujeres, mujer dos varones, que es lo que promueve la ideología de género? Porque lo importante es lo que tú decidas, no lo que eres, varón o mujer, lo que tú decidas. Tu género es lo que tú decides. La ideología de género hace daño a nuestra fe. Un católico no puede aceptar la ideología de género. La ideología de género promueve el todo vale en tema sexual, todo vale. La fe, ya lo he dicho al inicio, lo vuelvo a decir, es una entrega total a Dios. También le entregamos a Dios nuestra sexualidad para ejercerla de acuerdo a lo que Él quiere de nosotros. La sexualidad no está para hacer de ella lo que a uno le da la gana. La sexualidad forma parte de nuestro ser y tiene que ser ejercida de acuerdo al plan de Dios. Por eso la ideología de género es un atentado contra la fe. Y hace daño. La ideología de género hace daño. Promueve todo tipo de inmoralidades. El todo vale. Total, lo importante es lo que tú decidas. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, varón y mujer los creó. Génesis 1:26. Hemos sido creados o como varón o como mujer. Ahora, el tema de la homosexualidad hay que abordarlo. Ahora no va a poder ser abordado, no estamos hablando de ese tema, pero la Iglesia tiene una doctrina clara. Lean el Catecismo de la Iglesia Católica, 2357, 2358. Ahí se dice con claridad que a la persona homosexual hay que respetarla, hay que tratarla con respeto, con compasión, con misericordia, con delicadeza. La persona tiene que ser respetada. Esto que quede claro. La persona homosexual tiene que ser respetada. Pero las relaciones homosexuales son desordenadas, son antinaturales, son pecado. Eso también hay que decirlo. Repito, esto es un tema aparte, pero hay que aclararlo porque la Iglesia no es homofóbica. La Iglesia dice que hay que respetar a las personas homosexuales. Hay que respetarlas. Pero las relaciones homosexuales son actos antinaturales, son pecado. Y eso hay que decirlo. Y no hay que tener miedo de decirlo. Aunque por decirlo te llamen troglodita, retrógrado, medieval, fanático, etcétera, etcétera. Vamos con el peligro número 13. La asedia. Padre, ¿con qué se come eso? Vamos a explicar qué es la asedia. La asedia también es un peligro contra la fe. ¿Por qué? Porque la asedia es la pereza espiritual que nos lleva a dejar el trato con Dios. La asedia conduce a la tibieza, a la mediocridad. La fe verdadera nos lleva a esforzarnos por la santidad. El peligro número 13 contra la fe es la asedia. ¿Qué es la asedia? Es la pereza espiritual. Cuando ha entrado la pereza espiritual que se llama asedia, entonces hacemos la oración sin ganas, no le ponemos corazón a la piedad, nos aburre rezar el rosario, nos aburre leer la Biblia, nos aburre estar en misa, pero en otras cosas sí que estamos, como decimos, vibrando. Cuando estamos viendo una telenovela, sí, ahí estamos vibrando. Cuando estamos con los amigos conversando, estamos vibrando, pero cuando tenemos que rezar, uy, qué flojera. Cuando tenemos que leer la escritura, uy, qué flojera. Cuando debemos participar de la misa, uy, qué flojera, no tengo ganas. Entonces ha entrado la asedia. Y eso nos lleva a la tibieza, a la mediocridad. Hay que reaccionar si ha entrado la asedia, porque tu fe está en peligro. La fe verdadera nos lleva a esforzarnos por la santidad. Es propio de la asedia conducir a una vida mediocre. Y nosotros no podemos ser mediocres. No podemos ser tibios. Había un chico que era bien flaco, bien flaco, bien flaco.
que le decían agua tibia. ¿Saben por qué? Porque en cualquier momento se enfría. Era tan flaco que no tenía dedo gordo ni intestino delgado. Nosotros no podemos enfriarnos. Cuando uno se enfría, qué difícil es luego enfervorizarse, ¿eh? Decía San Claudio de la Colombier, confesor de Santa Margarita María de Alacoque, es más fácil convertir a un gran pecador que enfervorizar a un tibio. Que el Señor nos libre de la tibieza. Que el Señor nos libre de la tibieza. A todos nos puede pasar que caigamos en la sedia. Y por si acaso la sedia viene cuando vamos aflojando, cuando no rezamos todos los días, cuando descuidamos la Santa Misa, cuando descuidamos el rosario, cuando descuidamos nuestra piedad. Vamos aflojando, vamos aflojando, vamos aflojando y hemos caído en la pereza espiritual. A la sedia no se llega de golpe, es un proceso. Ya les he contado alguna vez la sopa de rana. Si tú colocas una olla y hierves el agua y lanzas una rana, la rana al caer al agua salta y se va, porque el agua está hirviendo. Pero si a esa rana la colocas en una olla con agua fría, la colocas ahí, está tranquilita, está contenta. Si tú esa olla la llevas a una cocina y poco a poco comienzas a calentar el agua, en una hora ya tienes sopa de rana y la rana ni se ha dado cuenta. ¿Me han entendido? Así pasa con la sedia. Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, vamos dejando la oración, vamos dejando la piedad, vamos dejando el rosario, vamos dejando nuestra lectura de la Escritura y sopa de rana. Estamos fritos ya. Hay que, por eso, reaccionar. Si ha entrado la pereza espiritual, hay que reaccionar. Hay que sudar la camiseta. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3:16. Aquí hay una pregunta muy interesante de la señora Carolina. Un saludo a la señora Carolina. Está preguntando si la asedia es lo mismo que la aridez. No es lo mismo. Buena pregunta. No es lo mismo. La asedia es un peligro contra la fe, es culpa de nosotros. Nosotros somos responsables de haber llegado a esa pereza espiritual. La aridez viene por muchos factores, pero la aridez más bien es ocasión para que uno se esfuerce y pueda rezar mejor. Todos podemos tener momentos de aridez, ¿de acuerdo? Todos. La aridez no es un peligro contra la fe como la asedia. La aridez es un estado que nos pasa, a veces no sentimos nada cuando estamos rezando, pero le ponemos corazón y sacamos adelante la oración. En cambio, la asedia es efecto de nuestros descuidos. La aridez no. Inclusive Dios puede hacer que nos mande un tiempo de aridez para que salgamos fortalecidos en la fe. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Apocalipsis 3:16. Así que a no ser tibios, el Señor nos vomita de su boca. Y vamos con el peligro número 14. La mundanidad. La mundanidad también es un peligro contra la fe. La mundanidad también es algo nefasto. Por ejemplo, un sacerdote mundano hace mucho daño. ¿Quién es un sacerdote mundano? Un sacerdote que está más metido en las cosas del mundo y no preocupado por ejercer su ministerio. Pero también un laico puede ser mundano y hace mucho daño. La mundanidad hace que una persona no tenga una visión sobrenatural de la realidad, porque el mundano está aferrado a las cosas del mundo y no piensa en lo eterno. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos mundanos. El mundano está aferrado a las cosas del mundo y
piensa que aquí va a vivir eternamente, no hay una visión sobrenatural de la realidad. Nosotros, por supuesto, que debemos tener los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. Una persona mundana se aferra con todo a las cosas del mundo. Y entonces, por ejemplo, se aferra a los cargos, se aferra al dinero, ya hemos hablado del consumismo, se apega a las personas, se aferra a las modas del mundo. Es decir, está aferrado a lo terrenal, es un terrenal, pero nosotros no somos terrenales, vivimos en la tierra, pero no somos terrenales, no somos mundanos. Estamos en el mundo y debemos hacer un mundo mejor, sí, pero somos ciudadanos del cielo, dice San Pablo, Filipenses 3:20. Somos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, no hay que ser mundanos. Un mundano es una persona que tiene una fe muy débil o ya perdió la fe. El creyente no es un mundano, el creyente sabe que está de paso en este mundo, no está aferrado a las cosas del mundo, porque sabe que es ciudadano del cielo. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 14, que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos buscando la futura. Por lo tanto, no podemos ser mundanos, no hay que estar aferrados a las cosas de este mundo y hay que saber desprenderse. Y cuando el Señor nos llame a su presencia, estar dispuestos en cualquier momento a estar en esa presencia. Hay que estar dispuestos a partir en cualquier momento. Por eso el mundano no se preocupa de prepararse para la muerte. En cambio, quien tiene fe sí se preocupa de prepararse para el momento de la muerte. Nadie puede decir, voy a vivir mucho tiempo aquí en el mundo. No, nosotros no tenemos aquí la vida asegurada. Somos aves de paso. Todos somos aves de paso. Jesús, cuando se dirige a sus apóstoles, siempre les hablaba del reino de los cielos. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y cuando Jesús hace esa oración llamada la oración sacerdotal y se dirige a su Padre, le dice a su Padre Celestial, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 17:16. Nosotros no somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos mundanos. Somos ciudadanos del cielo. Repito, Filipenses 3:20. Somos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, ¿cuál es el peligro número 14? La mundanidad. No hay que ser mundanos, no hay que estar apegados a las cosas del mundo, apegados a los cargos, aferrados a las cosas del mundo. Estamos de paso. En cualquier momento el Señor nos llama a su presencia. En cualquier momento. Hay que estar dispuestos para la partida. Hay que ser como los pavos. No estoy hablando de los hinchas del Cristal, por si acaso. Los pavos, cuando escuchan villancicos, ya saben que les vino la partida. Así hay que ser, ¿no? Como los pavos cuando escuchan un villancico, ya llegó la partida. Vamos a recordar los peligros, ¿de acuerdo? Y se libran del examen los peligros. La ignorancia religiosa, número 1. Número 2, la superstición. Número 3, la adivinación, la magia y la hechicería. Número 4, el comunismo. Número 5, el progresismo. Número 6, el integrismo. Número 7, la masonería. Número 8, el secularismo o el laicismo. Número 9, el relativismo. Número 10, la nueva era. Número 11, el consumismo. Número 12, la ideología de género. Número
13, la asedia, que es la pereza espiritual. Número 14, la mundanidad. Queridos hermanos, nuestra fe está sometida a varios peligros. La fe es un tesoro y hay que cuidarla. Se cuida la fe con la oración diaria, con los sacramentos, y por eso, fíjense a lo que voy a decir. Y si me mandan a Piedras Gordas, me mandan allá un tupper con lentejitas y pescado frito, que es lo que me gusta. Las autoridades que tenemos son un peligro contra la fe, lo digo 1000 veces, porque están impidiendo que el pueblo de Dios acceda a los sacramentos, al cerrar las iglesias. No puede ser que casi todo esté abierto y las iglesias cerradas. Eso es un atentado contra nuestra fe. Están impidiendo que vayamos a los sacramentos. Y si no vamos a los sacramentos, la fe se debilita, porque dice el catecismo de la Iglesia Católica que los sacramentos presuponen la fe, alimentan la fe, robustecen la fe y hacen que aumente la fe. Y por supuesto, la fe se cuida con la formación constante. La fe se cuida con la formación constante. Hay que formarnos, siempre hay que estar leyendo el catecismo, leyendo y meditando la Biblia, y así se cuida la fe. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a cuidar nuestra fe, y por eso decimos: María, modelo de fe, ayúdame a creer más en tu Hijo Jesús, único Salvador del mundo. María, auxiliadora mía, no permitas que mi fe sea dañada por tantos peligros que aparecen en mi caminar. María, en tu regazo estoy seguro y viviré con alegría mi fe católica. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, gracias por su paciencia. Un saludo a nuestra hermana Cecilia Gutiérrez, quien está hoy de cumpleaños y que la veo aquí conectada. Un saludo y mi bendición para ella y todas las personas que hoy cumplen años. Que Dios Todopoderoso siempre les bendiga. Hemos terminado la charla, ha sido un poquito larga, pero nos ha servido para darnos cuenta de los peligros que hay en relación con nuestra fe. Bien, pues ya les dejo porque tienen hambre. El creyente también tiene hambre. Y tener buen apetito, por si acaso, es signo de santidad. Santa Teresa de Jesús decía que para admitir a una religiosa al monasterio, en primer lugar, la candidata debía comer bien y dormir bien. Así que si ustedes comen bien y duermen bien, van camino a la santidad, ¿ya? Voy a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias por su paciencia. Muy buenas noches, ánimo y les encomiendo siempre. Bendiciones.